Bueno, Pablo, comentanos, hace unas par de semanas hubo elecciones en el Banco Credicop. Contanos cuál fue la experiencia de la lista, Sí. la situación en sí del banco, lo que están viviendo como trabajadores. Sí, elecciones se hizo el 19 de noviembre y nosotros armamos una agrupación. 4 o 5 meses antes empezamos a trabajar como agrupación de las elecciones, la 28 de enero. Y nosotros creíamos que había un tema fundamental en disputa, en debate en estas elecciones, que era el tema de una representación gremial autónoma de la dirección del banco. Este era el punto central vinculado a nuestro criterio de debate, que es un punto más profundo. Es decir, nosotros tenemos una gremial en particular, que es la que volvió a ganar, que en realidad es una herramienta del banco para mediar con los trabajadores, no una herramienta de los trabajadores para luchar por las reivindicaciones y negociar en todo caso con el banco. Esa es la realidad, y esa es voz populi incluso dentro del banco, aunque muchos compañeros lo aceptan, por eso ganan las elecciones. Después hay que analizar por qué. Creemos que este tema es un tema serio, afecta directamente a los intereses de los laburantes. Directamente. ¿Cómo no tener un sindicalismo independiente, autónomo de las patronales, del Estado o de los gobiernos y los partidos con autonomía, también afecta directamente a los intereses de los laburantes? Después, en todo caso, charlamos por qué, y en estos casos se dio el tema del impuesto a las ganancias, el impuesto al salario, y se demuestra concretamente por qué esa falta de autonomía afecta a los intereses de los laburantes. Entonces, la pelea central nuestra impuesta era esto. Después teníamos un programa concreto que tenía 3 puntos, que era uno, salud laboral. Nosotros tenemos una situación en las sucursales de mucha presión, y es uno de los bancos que mayores carpetas psiquiátricas tienen. ¿Sí? Sí, así es. Nosotros En relación a la cantidad de empleados que tiene. Sí. Como banco, uno de los bancos, es decir, producto de varias presiones, pues está la presión por la venta, y la presión también en muchos casos se suma a que los compañeros hayan tenido que de alguna u otra forma aportar a la campaña del Partido Solidario, de la cual Heller, presidente del banco, no es el presidente del banco, es diputado, ¿no? Sí. Ustedes conocen. Todo mezclado. Entonces, toda esa presión. Entonces, el tema de salud laboral, en la cual planteamos formar la comisión mixta entre la empresa y los laburantes, con delegados por la salud laboral en cada sector, y poder hacer un seguimiento serio de este tema, no propagandístico, porque eso hay que seguirlo continuamente. Tiene que ser, ¿no?, permanente, ¿no? Exactamente. El tema de carrera bancaria, que no está claro cómo es en el banco la carrera bancaria, no hay una claridad de cuáles son los puntos para que el compañero que quiera hacer una carrera la pueda hacer. El tema de la primera vivienda para los compañeros trabajadores, trabajadoras. Son esos 3 puntos centrales, más los temas generales como impuesto al salario, etcétera, etcétera. Pero basado todo esto en que no hay resolución sin una comisión interna autónoma de la dirección del banco, con presencia en los lugares de trabajo, porque lo otro es que no están en los lugares de trabajo, y con la construcción de un cuerpo de delegados que en su funcionamiento pueda ser el ida y vuelta constante entre la problemática de los laburantes. Nosotros no tenemos hoy una comisión interna autónoma, no tenemos prácticamente un cuerpo de delegado raquítico, y con un funcionamiento errático, cada tanto, cuando quieren los compañeros. Aparecen muy... Entonces esa era nuestra batalla, y creemos que después de las elecciones se crearon mejores condiciones para esta batalla. ¿Cómo fue después de las elecciones, a la vista del resultado?
¿Qué? Primero, los resultados. Es decir, ganó la lista 59, que es la oficialista, con 1.340 votos ahí, más o menos. Sí. La lista 10, que es la nuestra, que sacamos 530 votos. Y la lista 4, que sacó 470 votos. Hay que decir, en este sentido, que si bien la gremial sacó 1.300 votos, las dos listas opositoras, en las cuales hay coincidencia en varias cosas en cuanto a la lucha, en cuanto a una cantidad de elementos, después en todo caso hay que analizar porque no se fueron en unidad, quien votó a la 10 o quien votó a la 4 son 1.000 personas, 1.000 compañeros que votaron por un cambio. Esa es la realidad. Sí. Es decir, que la diferencia me parece abismal, 1.300 a 500. No es abismal cuando vos decís, bueno, de 2.300 personas, 2.300 personas que votaron, 1.000 votaron. En una situación tenemos en cuenta que esto que le decía, la falta de autonomía hace en que uno no está compitiendo con la gremial, está compitiendo con el banco, las ideas del banco. Claro. Que tiene una hegemonía importante, porque tiene una historia, y eso es lo que hay que entender del Banco Credit Coop. El Banco Credit Coop nace en el 50 y pico, no nace el Banco Credit Coop en el 58, 59. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nace en esa época, y el Banco Credit Coop es una creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estamos hablando, ¿por qué se llama 28 de enero? Porque 28 de enero de 1958 se produce una gran huelga bancaria. Una gran huelga bancaria, estaba Aramburu, sí, ¿no? Sí, Aramburu, que dura 52 días, por aumento salarial, por reincorporación de la cesantía y otras reivindicaciones. Hubo una movilización, no me acuerdo de la fecha exacta en ese marco, de 10.000 bancarios. Hubo como 7.000 bancarios detenidos. Y la huelga termina en marzo, ya con Frondizi asumido, y se gana esa huelga. En esa huelga participa alguien que después tiene un papel fundamental en la huelga del 59, que es Florial Gorini, que después, el 59, empieza a construir el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esa es una historia, por eso la hegemonía del banco tiene de las ideas, en la cual tenemos que debatirla seriamente. Hay que tener en cuenta toda esta historia, porque ustedes saben que después, por ejemplo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y a través del Banco Credit Coop participa en el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, militante de ese, con la Federación Agraria, Federación Universitaria, la CTA. Bueno, de ese banco estamos hablando, que esto no lo hace más bueno a la hora del sistema financiero y lo que representa, pero que hay que tener en cuenta esta característica a la hora del debate. Es diferente a los demás bancos. Hay que tener en cuenta esta característica más que nada para poder debatir con fraternidad con los compañeros, porque si no hay un choque que es imposible, se corta por donde no se debe cortar eso. Entonces esto es muy particular del Banco Credit Coop, que es muy difícil entenderlo desde afuera. Entonces, digo, esta es la hegemonía, y en esta batalla entramos. Y yo creo que es muy auspicioso la situación que tenemos. Muy auspicioso. Porque ahora se abre todo el camino de trabajo concreto. A nosotros no nos conocían, por eso tuvimos que presentarnos en sociedad. Arrancaron de cero. Arrancamos de cero como agrupación. Hubo lugares donde hemos llegado el último día, porque en cuenta que no teníamos licencia gremial, vos tenías que llegar a Pilar, tenías que pedirte vacaciones. El último día, viste, llegaste con el... ¿y ustedes quiénes son? Y empezar a explicarle todo. Entonces, apenas, por eso digo es auspicioso, pero además, porque de acá en adelante hay un proceso de construcción de esto, de lo que es una representación gremial autónoma. Hay un proceso de construcción de asamblea, hay un proceso de construcción del cuerpo delegado, hay un proceso de unidad en la acción, que es lo que creemos que es la base fundamental de la unidad. Es muy difícil unirse a veces en una elección. Se puede o no se puede, pero una unidad con duración exige trabajarla en concreto, trabajarla en la asamblea, trabajar en las opiniones.
y después veremos lo que dice la realidad para unirse en un proceso eleccionario. Nosotros tenemos condiciones de eso, si hay disposición. Nosotros estamos plenamente dispuestos, abiertos, con espíritu de unidad, a todos aquellos que quieran trabajar por esto, a hacerlo en la práctica. Pablo, hablabas un poquito, hace un ratito comentabas el tema de la situación del impuesto a las ganancias en tu banco. ¿Cómo es la situación esa? Porque nosotros, bueno, tenemos que el banco se hace cargo del valor del impuesto al salario, en verdad. Sí. ¿Cómo es en el Banco Credicop? Bueno, el Banco Credicop es como en todos los lugares donde los laburantes tenemos que pagar el impuesto al salario, que es directamente el impuesto al salario en caso de los trabajadores, porque ganancia y salario se contradicen. El salario no es ganancia, no es acumulación de capital. Entonces, esto lo venimos padeciendo hace mucho tiempo. Los compañeros tenían algo se habían quedado medio contentos con las últimas modificaciones de los topes, sí, cosa que se cayeron al abismo este mes cuando vinieron todos los descuentos. Hubo compañeros que le han descontado más de la mitad del sueldo. En el año, compañeros que acumularon 3 sueldos y que se trabajó 3 sueldos gratis. O sea, ese es el equivalente que tienen ustedes con el pago de ganancia, sí, que depende. 3 meses gratis. Algunos sí, algunos 2 meses. 2 meses, y bueno, los que sí, menos salarios tienen, es decir, auxiliares, todo eso es mucho menos, ¿no? Algunos sí, ni pagan todavía, pero una alta franja, una gran franja, sí lo pagan. Trabajadores de antigüedad, yo tengo 22 años en el banco, yo pago por lo menos 2 sueldos y medio, claro, por año. Es una buena medida para darte cuenta cómo te impacta. Terror, pero aparte te impacta todo junto después. Sí. Compañeros tuvieron que hacer horas extras obligadas. ¿Por qué? Porque están en un sector que no pueden dejar el mantenimiento. Sábado, libre de eso. Entonces falta un compañero, obligadamente le contaron 6.000 mangos. Es decir, todo lo que hicieron de hora extra por este trabajo lo hicieron gratis. Claro. Fueron un domingo a laburar, dejar la familia gratis. Entonces esto creó una situación de descontento terrible en el banco. Y acabo lo de la autonomía, vuelvo a este tema. Los únicos, es decir, una gremial con autonomía que representa a los trabajadores, ¿qué hace en esa situación? Gran convulsión, la gente está descontenta. Convocamos asamblea, vemos las medidas a tomar, qué podemos hacer, qué plantea la asamblea, vamos al banco, convocamos el cuerpo delegado, ponemos en estado de situación. Sí, nos movilizamos un poquito, nos movemos, claro. Esta gremial no convocó nada, si las pocas asambleas que se hicieron, la organizamos desde las 28 de enero, donde estábamos, coordinamos con compañeros de la 4 en un lugar donde ellos estaban, que también hicieron una asamblea, más o menos las opiniones que íbamos a plantear, e invitamos a la gremial para que venga. ¿Qué respuesta tuvieron cuando lo invitaron? Vinieron, trajeron, nuestra posición era, primero, que no, en el caso de paritarias no se puede discutir salario sin discutir esto primero, sí, porque el salario se pierde. Sí, ustedes sí, no, pero la mayoría los pierden. Que hay que discutir que mientras se resuelva el problema político, que es el problema político de fondo, las cámaras empresariales se hagan cargo de este impuesto. Esta es nuestra propuesta. Y que mientras el Banco Credicop, que por ser cooperativo no paga impuesto a la ganancia, sí, pues es una cooperativa, sí, pero los trabajadores sí, nos devuelvan una parte importante de ese impuesto. Les comento que hace 2 años el banco retornó 20%, no, 25%, el año pasado 20% y ahora nos ofrece el 15%. Entonces le dijimos a la gremial que vaya a presionar. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de la gremial fue un petitorio pidiéndole a la bancaria que se movilice, que después queda en la nada. Pero ante el banco nada. Ante el banco la respuesta es sí, vamos a ir, pero el banco no va a dar más del 15%. Entonces te haces una pregunta: ¿para qué existe la representación gremial si directamente no tiene sentido? Si el banco te da lo que quiere, ¿para qué es una? Si no se puede hacer nada, ¿para qué está? Bueno, esa es la situación que tenemos, que no tiene. En la asamblea, que fue muy buena las asambleas nuestras, con mucha gente, de última yo pienso en el compañero que va a laburar, nada más y se preocupa por el problema, pero que no tiene una alta presión. Digo, ¿para qué vengo a la asamblea si después no se resuelve nada? Porque terminamos diciendo, compañero, o asamblea para ver qué resolvieron de nuevo, o convocatoria al cuerpo delegado. Bueno, vamos a ver, esa es la situación que tenemos. ¿Por qué? Porque efectivamente no quieren ningún conflicto. Claro. Y ahí está el tema de la autonomía. Y ahí está el tema de la autonomía a nivel nacional de lo sindical. ¿Por qué no se hizo nada con el tema del impuesto? Salvo la CTA
con una movilización que lo viene planteando de hace tiempo en la calle, años, y después estuvo la movilización con el sector de Moyano. ¿Por qué nadie plantea seriamente? Pero no es plantearlo, sino con movilización. Porque están atados a la política del gobierno, una otra parte de la central. Esa es la realidad. Entonces ahí es cuando se ve en concreto cómo la falta de autonomía afecta directamente a nuestros bolsillos y a nuestra vida. Porque vos puedes estar de acuerdo o no con un proyecto, con el gobierno o no. Ahora, eso no te tiene que quitar la autonomía como representante de la clase. Porque es la primera función que tenés, aparte. Exactamente. Es la primera función que tenés. Entonces, esa es la situación con el impuesto al salario que tenemos, y esa es la situación que tenemos cuando no hay autonomía. Cuando no hay autonomía. Tema de los temas. Por eso no es en una gremia. Eso se ve a lo largo y ancho del sindicalismo, ¿no? Sí. Hablando del sindicalismo, vos en las elecciones planteaste 1.300 votos para la comisión gremial interna, que fue la que ganó, y entre las dos listas casi 1.000 votos más. Ahora, ¿esas elecciones fueron transparentes? O sea, ¿llegaron a votar todos los compañeros dentro del Banco Credicop? Salvo hubo algunas transfugidas que hace siempre la bancaria en el recorrido, un par de recorridos, unos en el recorrido sur que va a Quilmes, que armaron el recorrido para que no se llegue. La urna que no llegue. Claro, porque ahí había votos fundamentalmente de la lista 4 realmente. Igual no modificaba esto, ¿no? Las elecciones, pero sí esas transfugiadas que en caso que las elecciones hubieran sido más reñidas, está claro que iban a sacar cualquier otra cosa, sí, ¿no? Otra cosa, pero después sí no hubo mayor... más allá que, por supuesto, los primeros que votaron fueron los gerentes, los jefes, porque en general apoyan la lista oficialista. Nosotros en particular sabemos que es así, pero no nos tomamos de eso. Nosotros creemos que hay que hacer una batalla, es decir, un jefe operativo, un gerente tiene derecho en este gremio a votar, todo el derecho a votar. Nosotros, y reconocemos que a nosotros nos han votado algunos gerentes, porque estamos haciendo un trabajo en particular, creemos que lo tenemos que traer de este lado. Volver una parte importante, ni hablar del jefe operativo, que es el que más sufre, en la filial, son los que más carpetas psiquiátricas que absorbe tienen, absorbe todo esto, son compañeros que hay que incorporarlo, que se sientan trabajadores bajo convenio, ¿no? Y así que acercarlo más a la clase, acercarlo más a la clase, no expulsarlo. Ese es nuestro trabajo. Llegaron a votar presidente y directores, estaban en la lista del padrón. Te digo porque en el Banco Ciudad pasó, sí, sí. Figuraba presidente, vicepresidente y directores, en cuanto no son trabajadores, no pueden elegir una comisión, son funcionarios, no pueden elegir una gremial. Estaban en el padrón y podían votar. Claro. No, en este caso no sé bien si el presidente, no creo que Heller no habrá ido a votar, pero sí, bueno, todos los gerentes, jefes diferentes, de diferentes áreas de trabajo. Nosotros hemos tenido funcionarios que han salido del despacho diciendo ya fueron a votar a mi amigo fulano. Bueno, es así, pasa. Y bueno, después está en cada uno, viste lo que hace vos dentro del cuarto oscuro. Seguro, ¿no? Pero... es decir, la batalla no pasa en mi opinión, por decir esto que votaron, eso está sabido, es decir, en todos lados pasa. El problema es cómo vos trabajás para, por un lado, revertir esa influencia, incluso ganar una parte para este lado. Exacto. Señores, 1401, ¿qué hacemos, señor operador? Lo voy a mirar, a ver, ¿qué hacemos? Tiramos un poquito de música, volvemos, una reflexión del compañero Marrero, acá un mensaje para sus compañeros del banco, tenemos que ir a brindar, ¿no? Sí, bueno, ya sé que tiene hambre usted. Vamos a brindar. Bueno, un toquecito de música, vuelve el señor Marrero hablando, nos saludamos, nos despedimos, nos abrazamos, nos besamos y terminamos el programa del día de hoy. Bien. Señor Marrero. No, yo simplemente no me quiero referir al Banco Credicop en particular, quiero decir que este año que va a comenzar ya pronto va a ser un año de mayor conflictividad, es decir, todo lo que viene económicamente viene para peor, para el laburante, y que por lo tanto hay que prepararse para batallar, no solo con palabras, sino en la calle. Y el otro tema que sí, en el marco de esa batalla hay que librar un debate mucho más profundo que el tema de la libertad sindical, que termine con el unicato sindical, que termine que hay un solo sindicato que a puerta cerrada discute las paritarias, que nadie después se entera, que haya realmente democracia y libertad
para que los trabajadores nos organicemos libremente, como querramos, y que en todo caso haya el Ministerio de Trabajo, lo único que tenga que hacer es tener un escrito cuántos sindicatos hay, quiénes son, y una función administrativa. Una función administrativa, y no que directamente como ministerio te digite quién sos, quién vos, te acepto o no te acepto, ¿no? Es una batalla larga, pero es una batalla de ideas y es una batalla que hay que darla, que es muy importante. Entonces creo que tenemos muchas cosas buenas para laburar este año que viene, ¿eh? Nada más, gracias por invitarme. ¿Se sintió cómodo acá en el programa? Mejor imposible. ¿Cuántos marreros le da el programa del día de hoy? 7. 7 marreros, bien, bárbaro. Menos mal, pues si tuviera Matías Rey acá seguramente hubiera sido de 5 marreros, nada más. Seguro. Exactamente. Señoras y señores, final del programa del día de hoy. Como decimos siempre, gracias por tanto, perdón por tan poco. Saludos a todos los oyentes que están del otro lado, a mis compañeros de la sucursal 53, a Tita, a todos los que me están escuchando por ahí, si es que me están escuchando, y si no, bueno, veremos. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en una nueva edición de este circo radial, como decimos siempre, que es Preso en mi ciudad. Chao.